¿Verdad? Uy, sempre tem gente fugindo. Por que será? ¿Por qué será? Por que será? Uma bacana, desculpa. Uma bateria. Ok, entra minha linda. Ok, escuchen por favor el material. La técnica que yo suelo usar en clase es siempre trabajar con el pizarrón. ¿Por qué? Porque eso le llama la atención, va haciendo sus anotaciones. La idea es que ustedes puedan construir, ¿está? Aparte de eso, siempre van a estar los materiales. Todos los alumnos que están llevando Bioquímica 2 tienen el mismo material. Es el mismo material. Este material es muy extenso, tiene mucha información, ¿está bien? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, nosotros hicimos estructura y función de los carbohidratos. Hicimos, súper bien. Transportes tipo GLUT. Ya vimos que son diferentes en distintas células. ¿Qué más vimos? Vía glucolítica, anaeróbica y aeróbica. Los destinos de piruvato. Los destinos de piruvato. Que piruvato puede irse en una vía con oxígeno y con reducción de oxígeno. ¿Está bien? ¿Qué más vimos? El ciclo de Cori no vimos porque ese vamos a hacer ya la vía en sí. Vamos a hacer el ciclo de Cori. ¿Está bien? Vía de las pentosas. Nosotros ya tenemos una idea de lo que es vía de la pentosa. ¿Qué es la vía de la pentosa? Es una vía que no produce ATP, pero que usa como molécula precursora ¿a quién? A glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que yo soy acostumbrada a glucosa 6-fosfato? Y que a un lado estaba vía de las pentosas y glucólisis. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, en una primera parte, todos esos contenidos vamos a ver. Estamos viendo. Fíjense que en el número 7 aparece gluconeogénesis. Gluconeogénesis no es igual a glucólisis. Gluconeogénesis no es igual a glucogenogénesis, es otra cosa. Cuando decimos gluconeogénesis es glucosa, nueva glucosa en formación. En forma práctica es formación de glucosa mediante elementos, moléculas no glucosídicas. ¿Qué significa eso? Que se va a formar glucosa a partir de otras moléculas que no son carbohidratos, que no son glucosídicas. Como por ejemplo, aminoácidos. Vamos a tener a partir de aminoácidos. Entonces, fíjense que ustedes en el material tienen la estructura, la función, todo esto ya estuvimos viendo cuando hablamos de la fotosíntesis, ¿sí? Acá tenemos la clasificación, que nosotros ya vimos todo eso. Y estas son las funciones básicas que repetimos varias veces durante la clase, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que la glucosa es una molécula esencial que hace parte de un proceso que hablamos también de la señalización celular. Aquí tenemos mucho de química. Ay, química, saudades, qué gusto química, ¿verdad? Fala que sí, doctora, sí, da gusto química, es muy lindo. Esto yo no voy a usar prácticamente en bioquímica, es más bien para hacerles recordar de la fórmula empírica, la fórmula molecular, cómo se hacen los cálculos. Nosotros vamos a avanzar mucho más que eso. Fíjense por favor que ahí está en rojo todas las palabras que insistimos mucho durante la clase. Yo considero que son conceptos que ustedes ya saben qué significa, ¿sí o no? Ok, entonces yo ya estoy durmiendo tranquila, ya hice bien mi trabajo, ¿verdad? Acá aparecen los transportadores de glucosa y ahí justamente pueden ver cómo hace que se forme en forma de canales que le permita ser introducido a la glucosa, ¿verdad? Acá nosotros podemos ver los tipos de cómo se hace esa introducción de esa molécula. Vemos que es uniporte cuando tenemos una sola molécula, perdón, que entra de forma direccional. Cuando tenemos dos sustratos diferentes y entran en forma paralela es simporte. Y cuando tenemos dos sustratos diferentes, donde uno entra y sale, nosotros tenemos antiporte. Todo esto son formas de hacer un transporte. Aquí, señores, ustedes tienen la definición. Esto yo no doy en clase, esto ustedes leen. Esto hace parte del proceso de ustedes, ¿está bien? Aquí es lo que nosotros dijimos. ¿Qué les dije yo? La membrana celular es altamente
selectiva. No va a permitir que entre la glucosa fácilmente por las características bioquímicas que tiene. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a formar los transportadores. Los transportadores, en realidad, los transportadores son como canales que permiten la introducción de la glucosa, ¿verdad? ¿Ven ahí? Señores, siguiendo esto, ahí tienen ya una definición más precisa de cada uno de los tipos de transportadores. Ahí pueden ver dónde trabaja, en qué célula, cuál es su función. Esto es tema de examen, señores. Esto es tema de examen. Aquí está un proceso esquematizado de cómo actúa en forma cooperativa la insulina con, en este caso, está haciendo un ejemplo de un GLUT4, ¿verdad? Y muestra cómo hace el proceso. Es lo que estuvimos diciendo también y les mostré en el pizarrón. Aquí tenemos los que son transportadores, es que nosotros vimos también que son transportadores que sirven como cotransporte sodio-glucosa, que dijimos que son dependientes de sodio, ¿se acuerdan? Y otra vez tenemos diferenciación, tenemos tipos. ¿Por qué tenemos tipos? Porque depende en qué lugar está trabajando esos transportadores. Nosotros partimos de esta idea. El paciente consume carbohidratos, se va a degradar. Esa glucosa está en sangre, tiene que entrar en la célula. Entonces va a usar transportadores. ¿Cualquier transportador? No. Depende de dónde se está haciendo el proceso. Todo depende de dónde está haciendo el proceso. Entonces ahí tenemos justamente la diferenciación entre las moléculas. Aquí tengo yo las palabras claves que tenemos que manejar. ¿Cuáles son las palabras claves? Recién hablamos de génesis, por ejemplo. Constantemente eso va a aparecer en el vocabulario de bioquímica, que indica formación, origen. Entonces son palabras que son muy repetitivas. Ahí aparece lisis. ¿Qué dijimos de lisis? Ustedes son lo mejor de bioquímica. Son mis mejores alumnos. Yo estoy feliz ya. Ay, no tengo más para ninguém. Ustedes son los mejores. No pasa nada. Fíjense, por favor, esto es lo que estuvimos hablando de los destinos del piruvato. La glucosa hace un proceso de glucólisis y va a generar piruvato. Dependiendo de la concentración de oxígeno presente, ese proceso se va a generar mediante fermentación láctica en los seres humanos y fermentación alcohólica en la parte de microorganismos, específicamente algunas bacterias en particular, ¿verdad? Aquí. ¡Qué lindo! Este esquema es hermoso. 27, marquen esto. 27. Esto es un resumen muy interesante donde pueden ver arriba, vía glucolítica. ¿Qué tenemos? Glucólisis. ¿De dónde viene esta glucólisis? De la glucosa. Fíjense que la glucosa tiene una forma hexagonal, 6 carbonos. ¡Qué lindo! Realmente muy lindo y muy didáctico. Eso ocurre, ¿dónde les dije? Citosol. Entonces los transportadores van a meter la glucosa, estabilizar ¿dónde? En citosol. ¿Por qué? Porque ahí va a producirse ¿qué cosa? Glucólisis, glucólisis. Ok, una molécula de glucosa va a generar 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué? Por la regla que nosotros manejamos. 6 carbonos, 3 carbonos, 3 carbonos. Continúa el equilibrio ahí, aunque fue transformado, igual continúa con ese proceso. Dependiendo de la necesidad de la célula, hoy vimos varios ejemplos de necesidad de la célula, ¿verdad? Que la célula toma las decisiones según las señalizaciones químicas que ocurran para determinar qué vía va a hacer. No usa así innecesariamente su energía, va a usar cuando necesite. ¿Y qué pasa acá? Cuando estamos en presencia de, en escasez o bajo nivel de oxígeno, vamos a entrar en una fermentación que puede ser alcohólica. Esto ocurre principalmente en levaduras y en ciertas bacterias. ¿Qué vamos a tener como resultado? Alcohol etílico. Alcohol etílico se va a formar aquí.
¿Qué más puede pasar? Una fermentación, ¿se acuerdan? Anaeróbica va a ser fermentación, que puede ser alcohólica o láctica. Se produce ácido láctico en los músculos en condiciones de alta demanda energética. Eso vamos a ver bien detallado. Esto es un resumen para que puedan tener en cuenta nomás, ¿ok? Cuando estamos en un proceso donde el oxígeno es suficiente, entonces continúa nuestra glucólisis. Y la glucólisis continúa hasta que llegue al último receptor los electrones. Y el receptor, el aceptor final de los electrones es el oxígeno, que se encuentra allá abajo en mitocondrias, mediante un proceso que se llama respiración celular, que está compuesto por transporte de electrones y, ¿qué más? Fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Entonces nosotros podemos ver que esto ahí está en un esquema bien sintetizado. Acá vamos a trabajar con la glucosa. Esta glucosa va a producir piruvato. Este piruvato puede tener varios destinos, ¿sí? Uno de ellos es que continúe con la glucólisis. ¿Cómo va a ser? Este se va a transformar en acetil-CoA y este va a caer en ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs va a generar varias moléculas, pero ahora a mí lo que me interesa es NADH, FADH2. Estas moléculas están cargadas de electrones. Entonces, estas moléculas hacen contacto directo con la respiración celular y la respiración celular está compuesta de dos procesos. Una, transporte de electrones. Los electrones van a ir saltando. En mitocondria hay complejos enzimáticos. Hay 5 complejos enzimáticos. El complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y el complejo 5. El más lindo, el más gordito, el más grande. Estos complejos, en estos complejos, estos electrones van a ir saltando para hacer un transporte de electrones. Ese transporte de electrones va a generar un bombeo de protones. Bombeo de protones. Ese bombeo de protones va a generar un ambiente muy especial que se llama gradiente electroquímico. Qué lindo que es. Ese gradiente electroquímico asegura que esos protones que salieron después puedan volver a entrar dentro. Puedan volver. Sí, va a haber variaciones ahí también. También va a haber. Sí, va a ser. Dígame, amor. Después ya pasa el complexo 2, pero el citocromo no hace parte de las enzimas, ¿o no? No, el citocromo se llama transporte móvil, porque él se mueve. No, él se mueve, él agarra, así es, el complejo 1 recibe electrones de NAD, el complejo 2 recibe electrones de FADH2 acá. Solo que entre ellos dos tienen que pasar al complejo 3. ¡Qué lindo! Ellos están fijos, no se mueven, están quietos, presos. Entonces ahí vienen las moléculas de la proteína. ¡Ay, qué lindo! Y ella sí puede moverse, ella se va de acá para allá, el citocromo, ¿verdad? Entonces ella puede agarrar los electrones y llevar al complejo 3. Y ahí sigue el proceso. Es hermoso. Lo que mira es precioso, ¿verdad? Vamos a llegar a eso sin que ustedes sientan. Eso hizo, van a decir. Es muy lindo. Entonces, una vez que ocurre este transporte de electrones, termina el proceso con la fosforilación. Fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Para que termine justamente con la formación de ATP. Entonces, eso que acá nosotros vemos de una forma tan sencilla, implica muchas reacciones químicas, Imagínense, glucosa a piruvato, glucólisis.
Piruvato, acetil-CoA, acá hay una degradación del piruvato. Este acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Tiene que haber varios pasos, varias enzimas, varias moléculas para producir NADH, FADH2. Estos están cargados con electrones. Tienen que hacer llegar hasta la respiración celular, que está en mitocondrias. Y acá en mitocondrias va a haber un transporte de electrones. ¿Dónde ocurre ese transporte de electrones? En la membrana mitocondrial interna, no en cualquier lugar. ¿Por qué ocurre ahí? Porque estos complejos, este complejo 1, 2, 3, 4, son complejos enzimáticos, son proteínas que están fijas en la membrana, ellos no se pueden mover. Reciben los electrones y tienen que pasar al otro complejo. Y ahí aparecen otros transportadores. Nosotros vamos a tener muchos transportadores. Esos transportadores son móviles, ellos se pueden mover en el interior y puede hacer el proceso que funcione, ¿ok? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? No existe ninguna vía independiente. Una tiene que trabajar con la otra en forma cooperativa. Yo necesito asegurar que mis alumnos entiendan desde el comienzo, porque cuando llego acá y mi alumno no empezó conmigo bien, yo ya le perdí a ese alumno todo el semestre. Yo no tengo cómo recuperar al alumno, ¿entienden? Porque ahora estas 3 clases que estamos dando son todas así para orientativas, todo para asegurar que se entiende qué es sustrato, qué es enzima, qué es intermediario, qué es producto, cómo se relaciona, para que cuando entremos en la parte más chiquitita, ahí podamos hacer con facilidad, porque tiene sentido, tiene lógica. Hoy me preguntaron, yo, doctora, ¿es cierto que es tan difícil tu examen? El tema del examen, todo el mundo ya está preocupado, ¿verdad? Y me preguntó una persona, ¿pero es necesario saber todas las enzimas? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque en selección múltiple aparece mucho eso. Y después están los momentos en que ustedes pueden escribir con mayor libertad, ¿verdad? Que veo también que funciona. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Todo el mundo ama bioquímica. Es muy lindo. Sí, es lindo, profe, muy lindo. Este es un esquema muy interesante donde se puede ver justamente los destinos del piruvato. La glucólisis, donde hay una vía común y tenemos como resultado 2 piruvatos, ¿verdad? Que ya sabemos por qué. Dependiendo de la concentración de oxígeno, va a tomar un camino que va direccionado hacia mitocondrias. ¿Por qué? Porque va a hacer esto, ¿se acuerdan? O va a quedar en citosol produciendo otra vez otro proceso que es el ácido láctico. Aquí empieza glucólisis, aquí empieza bioquímica 2. ¡Uy, qué lindo! La cara de ustedes no parece muy animada. Solo yo estoy animada, así nos da. Hola chicos, ya llegaron. Ya estaba con saudade y estaba contando, falta hijos acá. ¿Dónde están mis hijos? Aparecieron, ¿eh? Hola, mi amor. Sí, va a dar. Solo esto voy a hacer y ya. Estoy contando, ya estoy mirando. Bueno, escuchen. Atiendan, por favor. Esto nosotros vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Nosotros ya vimos de la clase pasada. Entonces, esto hace parte ya del proceso donde nosotros venimos. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Todo lo que yo les doy en el pizarrón y les voy explicando está más desarrollado en el material. Pero yo necesito que entiendan, no se atrevan a memorizar porque no van a lograr. Es más que nada entender esto, ¿ok? Claro que yo siempre suelo hacer con los chicos actividades, suelo hacer que les va a permitir. Dejo el material hasta acá. En la clase que viene, que es mañana, ustedes van a mi mañana, nosotros seguimos y terminamos estos contenidos. Tengan en cuenta que nosotros ya tenemos conocimientos básicos de cada uno. Como pueden ver, está todo en el material, ¿está? Entonces yo voy solo trabajando los puntos más importantes. Ahora voy a firmar. ¿Me pueden encender la luz, por favor?